Final abierto cerrando este ciclo 2013, un año muy intenso con unas visitas que la verdad nos han honrado y nos han permitido analizar todo lo que sucedió en un año político, como siempre, intenso en la Argentina. Hoy va a estar con nosotros Lucio Guberman, un analista político, un amigo nuestro que ha venido ya varias veces al programa y que nos va a ayudar a pensar qué pasa con la presencia, por ejemplo, de Jorge Capitanich en el Gobierno Nacional, un hombre que él conoce de cerca porque ha trabajado, porque trabaja con él en la provincia de Chaco, lo ha asesorado, así que Lucio Guberman para contarnos aquí la intimidad de ese personaje un poco desconocido que es el gobernador del Chaco y que ahora toma gran relevancia en la política argentina como es Jorge Capitanich. Final abierto aquí con Lucio Guberman, no se vaya. Para cerrar este año, aquí, final abierto en el Bar El Cairo, hoy nos visita para analizar todo lo que pasó este año Lucio Guberman. Lucio Guberman, un consultor político de la ciudad de Rosario, director del posgrado de comunicación aquí en la Facultad de Comunicación Social de la UNR. Gracias, Lucio, por estar acá con nosotros. Un gusto, Rodolfo, como siempre. Bueno, la verdad, en un año intenso, tantas cosas, es difícil ir sacando conclusiones. Las conclusiones parecen capas, pero que después se van modificando, ¿no? La pintamos de un color y después ponemos otro y otro. ¿Cómo termina esta historia? Y bueno, me interesaba tu palabra empezando por el final, ¿no? Respecto del nombramiento de Jorge Coqui Capitanich, que es una persona que vos conocés mucho, que estuviste relacionado o estás relacionado con la provincia de Chaco, respecto de cómo valorás esta irrupción que de algún modo cambia la escena política post-27 de octubre de la llegada de Coqui a la Casa Rosada, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede empezar a pensar? ¿Te acordás la frase esta que se hizo famosa en la campaña de Clinton de 1992? Es la economía, estúpido. Tengo la impresión de que esa frase se puede trasladar al contexto local, ¿no? Esa frase se la atribuyen a James Carville, el asesor de Clinton. Dicen que Carville pegaba en las paredes del comando de campaña demócrata frases para tratar de concentrar a todo el equipo y a Clinton, obviamente, en los temas que impactaban en la vida cotidiana de los norteamericanos, de los estadounidenses, porque ni bien levantaban la cabeza de lo cotidiano a los grandes temas, Bush, padre que iba por la reelección, parecía imbatible. Se había caído el muro de Berlín, se había ganado la Guerra Fría el tipo. Venía con ese... Entonces, dice, bueno, hasta que descubrió esta idea, no es la economía, estúpido, como era lo que realmente le preocupaba a la gente. Y acá yo no sé si la gente está tan preocupada por la economía, pero los dirigentes políticos sí. Me parece que Cristina tomó una decisión de cambio de gabinete enteramente en ese sentido. Creo que con esa consigna, no sé si la tenía escrita en la pared, pero es como si lo hubiera estado viendo. Pero le resonó, digamos, le resonó. Entonces yo te diría, por primera vez creo que un gobierno de la era kirchnerista decide poner a la discusión económica en primer plano. Siempre la discusión era más política, era confrontando con determinados grupos, poner a la política en primer plano. Esta vez parece que hay un cambio que pone a la economía en primer plano sin resignar algo que es característico del kirchnerismo, que es conducción política sobre la economía. Por eso aparece un economista, ministro de Economía, pero aparece un político que sabe de economía, que es Capitanich, de jefe de gabinete, que en definitiva es el señor que tiene la reasignación del presupuesto público. Claro, digo, Capitanich es un cuadro político, es un hombre luminoso intelectualmente, no solo en economía, me parece también en otros aspectos, eso vos lo conocerás tal vez mejor que yo, pero digo, vos decís con la marca de lo económico, pero ¿qué cosa de la economía va a estar ahora, digamos, en juego como novedoso que el kirchnerismo exprese a través de Coqui Capitanich? Porque de todos modos uno supone que la economía se va a seguir conduciendo Cristina Fernández de Kirchner, como ha sido
el kirchnerismo en toda esta etapa no es que se pone a un político que va a traer una novedad, una resolución de la crisis de la reserva o de la crisis de la inflación, una resolución propia, ajena a la voluntad de la presidenta. Me parece que es una lectura voluntarista que no tiene que ver con la realidad, no sé cómo lo ves. No, yo creo que la figura de Capitanich, claramente, por eso te decía, me parece que no se renuncia a un principio básico del kirchnerismo, que es la política controlando la economía. Lo que me parece que sí indica que sea Capitanich y no otras figuras entre los gobernadores. Porque vos cuando decías atributos de Capitanich te diría, el primero que hay que mencionar es un gobernador. Me parece que los gobernadores son los gobernadores kirchneristas, era lo que se estaban poniendo un poco nerviosos a la luz de resultados electorales y de la demanda permanente, sobre todo en los medios, pero también de actores que pueden interlocutar con los gobernadores, pidiéndoles algunas medidas económicas. Entonces me parece que Capitanich lo que hace es dar una señal a los gobernadores de la conducción está acá, está dentro del gobierno, no por afuera, está dentro, es política pura ahí. Pero después en términos económicos yo creo que sí, hay dos variables que el gobierno no quiere tocar, que Cristina no quiere tocar, que son el nivel de empleo y el nivel de consumo. Creo que eso es lo innegociable. Y creo que creo que es interesante que eso sea innegociable, porque Argentina llega a este punto y lo primero que toca es el consumo y el empleo, o sea, ajusta. Pero lo que son digo los ciclos, digamos, que ha habido. Ayer lo veía a un economista, no kirchnerista precisamente, que es Rogelio Frigerio Nieto, ¿no? Nieto, tataranieto, que decía, los gobiernos desde el 83 hasta acá han combinado neoliberalismo y populismo en el mismo gobierno. A mí lo que me parece interesante es que no venga ahora un ajuste de tipo neoliberal, sino que justamente las medidas que se tienen que tomar se hagan sin afectar empleo y consumo. Cantidad de empleo, calidad y salario. Claro, entonces vuelvo a lo que te decía. Entonces, ¿cuál es tu lugar a mirar con detenimiento si no querés tocar ni consumo ni empleo? Otra vez, el presupuesto público. Lo que los neoliberales dirían el gasto público. Yo deliberadamente te digo el presupuesto público, no gasto público. Sí, porque gasto es una palabra retórica que tiene una retórica negativa, ¿no? Claro. Entonces, pero eso lo han estudiado muchísimo los demócratas en Estados Unidos, lo han padecido. Ellos hablaban, los demócratas, que no eran los partidarios del recorte del gasto, hablaban del sacrificio fiscal. Cuando en realidad lo que decían es, bueno, podemos hablar de inversión pública, de presupuesto público, ¿no? Pero acá también me parece que el desafío para Capitanich es reorientar. Exactamente, cómo darle calidad a la inversión pública o al presupuesto público para lograr que la economía encamine. ¿Se puede trasladar una experiencia de gestión, vamos a decir, buena, se presume, provincial, en una provincia muy pequeña? Uno dice, bueno, las escalas de la provincia con la nación son incomparables, las dinámicas son distintas. ¿De qué sirve que Capitanich haya hecho una gestión buena en el Chaco? Probablemente la haya hecho. Quería preguntarte cómo ratificás o no esta lectura. Digo, a partir de que sacó 60 puntos, esos 60 puntos que expresan que hay un Chaco transformado, esa provincia que la vemos un poco lejana, que no es tan lejana porque es limítrofe, pero digo, parece una provincia pobre, una provincia sin desarrollo. ¿Hay una transformación ahí que le dio la impronta a Capitanich o no? Y en todo caso, ¿eso sirve para el gobierno nacional? Eso te diría, te lo contestaría en dos planos. Uno, el de la opinión pública chaqueña, que la conozco, hemos hecho muchas encuestas, no solo encuestas cuantitativas, sino mucho trabajo cualitativo. Y Capitanich es un gobernador con una aceptación de gestión de más del 90% en el Chaco profundo y en Resistencia, que tiene un gobierno. Vos sabés que las ciudades grandes de Chaco tienen intendentes radicales, Resistencia y San Pedro, ¿no? Y en las ciudades grandes donde tienen intendentes de otro signo político, tienen la misma aceptación
de 90% como en los parajes más alejados de Resistencia. Pero mires lo de Capitanich en parámetros, mortalidad infantil, desempleo, nuevas inversiones, donde lo mires es destacado. Como bien decís vos, no es la escala para hablar de lo nacional. ¿Qué sí podés mirar? Primero que es la capacidad de gestionar, ¿no? La capacidad de meterse en cada tema, no solamente con el instinto político, de esto que en Argentina tenemos por suerte varios que lo tienen bien desarrollado, sino con una gran capacidad técnica. El Capitanich es un tipo que estudia cada tema que se le acerque, que le parece importante, a fondo. Me parece que eso... Tiene gente que trabaja fuerte con él y bien, digamos, profesionales, porque si no... Sí, pero además yo creo que entramos en una etapa en la que eso es importante, ¿no? Yo me acuerdo, Cristina hablaba de sintonía fina. Bueno, la sintonía fina requiere eso, requiere que ya no es solamente la orientación de 3 o 4 medidas económicas, sino que después la reglamentación de cada una de las... Que baje eso a la realidad bien, claro. Creo que Capitanich en ese sentido es un dirigente que a mí me despierta expectativas. Se dice, bueno, es un hombre que trabaja de un modo descomunal. ¿Esto es así? ¿Tenés algún registro de eso? Tengo una anécdota de eso. Mirá. Él manda, cuando ve que nosotros habíamos armado acá el posgrado en comunicación política, él manda a la chica que ahora es la directora de la unidad ministro de jefatura de gabinete, ¿no? Analía Rach, la manda. Y viene 2 o 3 clases entusiasmadísimo, empieza a faltar. La llamamos, decimos, ¿qué pasa? Porque era un acuerdo con el gobierno para que venga. Desde Resistencia, sí. venía la piba. ¿Por qué no vienen? Dice, y lo que pasa es que trabajamos de lunes a lunes. Ya le digo, pero no, con Capitanich es de lunes a lunes y pedí licencia cuando no ves más. Ahí hubo sectores que dijeron, Capitanich es un hombre de la iglesia, es un hombre de derecha, de centro derecha. Kicillof es un hombre de centro izquierda, el gobierno hace una jugada ahí con 2 perfiles ideológicos. ¿Qué importancia tiene, si fuera así o no, y en todo caso, qué importancia tiene, digamos, esa valoración de sus perfiles ideológicos para la pretensión del kirchnerismo de solucionar las dificultades por las que atraviesa esta etapa del kirchnerismo en estos 2 años que viene? Digo, a ver, ser un hombre con alguna tradición del peronismo tradicional o vinculado a la iglesia, ¿es bueno, es malo, sirve para algo, no sirve para nada? ¿O es un elemento de color en este momento? No, yo creo que esos perfiles nunca son de color, son importantes. Ahora, ¿qué es Capitanich? Yo creo que Capitanich es un auténtico peronista. Un auténtico peronista en el sentido de entender quién traza la línea política. Vos decías, nadie puede pensar que la presidenta le va a liberar las decisiones económicas por completo, no. Claro. A Capitanich le libera todo lo que Capitanich sabe que está libre. Entonces decías, a Capitanich sabe que no va a tomar políticas de ajuste, porque tiene una lectura política, como buen peronista tiene una lectura política de por dónde pasa la orientación global de la política nacional y sabe que por ahí no es. Entonces no hay que explicarle más nada, es como dicen en el campo, a buen perro basta un silbido, ¿no? Entonces me parece que en eso ese está sentido, fuera de discusión y claro, no hay una tensión, esa lógica interpretativa de algunos medios de la derecha que dicen, bueno, hay un gobierno distinto adentro del gobierno, a ver, Capitanich va a reorientar hacia otro lado. ¿Cómo es esa lectura? No, yo no veo que vaya a reorientar hacia otro lado. Yo creo que los principios estos que hacen que uno no piense que lo que viene ahora es una fase de ajuste, por el contrario, lo que viene en todo caso es sintonía fina, y que Capitanich es la persona, tal vez, la persona más indicada para tomar esto a cargo por su rol de gobernador. O sea que
genera consenso entre pares y no empieza a haber una acumulación de demanda. Esta que ¿te acordás cuando decían, bueno, la Meca dónde está? Y bueno, en algún momento hasta se especuló con que la Meca empezaba a ser tigre, ¿no? Además, ¿a dónde está más ahora? Pero ¿qué pasa si en lugar de intendentes era un gobernador el que empezaba a tener una especie de usina paralela? Creo que ahí hay un gran gesto político que es las decisiones importantes que haya que tomar se van a tomar dentro del gobierno. Van a discutir acá, en este caso la jefatura de gabinete. Ese me parece que es el dato central. Y ahí el resto del perfil que vos decías de Capitanich te genera otro elemento que me parece que ahora es importante, que es enorme capacidad de diálogo. Capitanich, si tiene una impronta de la iglesia Capitanich, es esa, es la de ser un tipo de incansable capacidad de diálogo. ¿Pero esa cercanía a la iglesia es un tema práctico real o es una cuestión de convicción de él, de tradición, o las dos cosas? No, creo que las dos cosas. Capitanich, los que lo conocen te dicen, Capitanich siempre se iba a dormir con el libro que estaba leyendo y la Biblia, ¿no? O sea, es un creyente. Y creo que en ese sentido no hay mucha discusión, es así. Y de todas maneras está muy lejos de tener su gestión de gobierno de principios religiosos. Ahora vamos a un cortecito y te dejo ahí dos preguntas. Un poco, ¿qué pasó con la oposición en este post Capitanich Kicillof? Y esta presión que se veía venir respecto de si Cristina nominaba o no a un sucesor, etcétera, ¿qué pasó con esta nueva situación? Ya volvemos. Argentina en Noticias. Argentina necesita integrar el campo y la industria a la cadena de valor agregado. Lo afirmó el jefe de gabinete Jorge Capitanich durante su discurso de cierre de la 19ª Convención Anual de la Unión Industrial Argentina. Necesitamos integrar el campo y la industria en la cadena de valor agregado. Necesitamos generar las condiciones para promover el consumo, potenciar la demanda agregada, fortalecer el mercado interno como una plataforma eficiente para distribuir la estructura de costos fijos con el objeto de garantizar la competitividad en materia de costos directos a los efectos de la búsqueda de nuevos mercados, que promueva la generación de ingresos por divisas y, por supuesto, el desarrollo de carácter sustentable en una matriz diversificada que promueva apertura de mercados diferentes y que garantice la participación relativa de importaciones y exportaciones, es decir, la apertura del comercio exterior en términos de Producto Interno Bruto. Argentina es líder en la región por su capacidad de respuesta en trasplantes y donación de órganos. Lo aseguró el ministro de Salud de la Nación tras disertar en el Congreso Argentino y Latinoamericano del Trasplante que tuvo lugar en Buenos Aires. El encuentro busca discutir ideas para estimular el desarrollo del proceso de donación y trasplante en la región, mejorar la accesibilidad de los pacientes a la terapéutica para obtener más y mejores trasplantes para la comunidad. Más de 12.000 mujeres comenzarán a cobrar de inmediato la asignación universal por embarazo. La ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social firmaron un convenio que les permitirá percibir la prestación de manera inmediata a partir del 1 de enero de 2014. De este modo totalizan más de 85.000 las mujeres de todo el país que reciben la asignación de manera simultánea. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar. Bueno, entonces eso, Lucio, que decíamos, fue sorpresivo esta nominación, la oposición parece desdibujada, cuando parecía que tomaba la iniciativa, porque los 33 puntos que sacó el kirchnerismo fueron pocos, en octubre, parecía que tomaba la iniciativa. ¿Y qué pasa con la sucesión? La presencia de Jorge Capitanich de algún modo un poco eclipsa esa presión respecto de a ver quién... Scioli, Randazzo, ahora aparece esta figura. ¿Esta es la figura que Cristina eligió para esa instancia o no? ¿Cómo queda esa ambigüedad? Yo creo que la figura es la figura para recuperar iniciativa política y sobre todo para que la mesa de los gobernadores
se arme adentro del gobierno y no fuera. Creo que ahí hay una decisión fundamental de meter a los gobernadores adentro del gobierno nacional. Eso es clave, porque hay un poder de hecho en la Argentina, que es esa liga de gobernadores que funciona en las situaciones de crisis como una especie de cuarto poder, y que en una situación como esta no tiene sentido que funcione por afuera del gobierno. Pero el gobierno creo que hace bien, Cristina en este caso, creo que hace bien en convocar y decirle, acá se van a tomar las decisiones, acá está la iniciativa política. Y obviamente que a la oposición la encuentra una vez más sorprendida, la sorprende, ¿no? No alcanza a terminar de descorchar los champanes de la elección, que tienen que guardar todo, limpiar la mesa y desplegar los mapas otra vez para ver a dónde está la manija, ¿no? Ahí la figura de Massa y la de Scioli parecen las más, de algún modo, rosadas por esta nueva situación, rosadas en un sentido, digo, opacadas, ¿no? Sí, de distintos modos. Creo que sobre todo la figura de Massa, ¿no? Que con artilugio mediático se instaló desde una intendencia bastante poco problemática como la de Tigre, bien financiada, se había instalado en la discusión nacional. Y ahora la agenda la está marcando a diario el jefe de gabinete de Cristina, con lo cual quedó medio fuera del mapa. A Scioli me parece que le vino mejor Capitanich que mantener el primer plano que venía teniendo, en el cual creo que en estos días no se hubiera sentido cómodo. Me parece que bien. La gran diferencia entre Scioli y Massa para quedar eclipsados por Capitanich en esta jugada es que Scioli tiene una densidad política y una instalación en la gente mucho más consistente, ¿no? En cambio, Massa depende mucho del inflador mediático, que ahora va a declinar por un tiempo. Claro, va a declinar por un tiempo, evidentemente. Y yo pensaba, vos me decías esta anécdota que me resultó fuerte, la de la Biblia y el libro que está leyendo todas las noches en la mesita de luz. Pienso en Axel Kicillof, que seguramente nunca llevó una Biblia a su mesita de luz, porque viene de otra tradición. Sin embargo, trabajaron juntos. ¿Cómo resultan esas conjunciones diversas, ¿no? Porque la verdad, como dos tradiciones diversas, trabajaron juntos de verdad. ¿Conoces esa historia, esa trayectoria? Sí. ¿Cómo funcionó? ¿Qué se puede decir? Sí, no, te diría, Kicillof trabajó para la consultora de Capitanich, ¿no? Esa era un poco, con lo cual evidentemente la relación se ha mantenido y en todo caso no ha sido tensa, pues sería difícil, y se ve que tienen capacidad de coordinar. Y a mí me da la impresión de que Capitanich es de esas cabezas que piensan bien con un otro que no le responde simétrico, sino que le puede dar otro punto de vista. Vos pensás, en el frente que él armó en Chaco, el Chaco Merece Más, incluía al Frente Grande y al PRO. ¿No? Al PRO también. El PRO estaba dentro del... O sea que, yo te digo, hay una impronta de Capitanich de mucho diálogo y mucha ida y vuelta con los que no piensan como él. Por eso será que Macri dijo: Cristina se está pareciendo al PRO en estos días, algo así, ¿no? No, Macri es otro que frente a estos cambios queda incómodo, ¿no? Porque sobre todo les genera lo más difícil para un político, que es el compás de espera, a ver cómo le va a este hombre, ¿no? Y para el espacio no peronista, ¿qué te parece que viene, digamos? Digo algo que es casi un pecado en estas tierras, ¿no? Pero digo, lo vi a Wiener y te digo, ya esto más que de analista, de televidente, me dio la sensación de que no llega a ser el candidato de la centroizquierda del 2015. No va a llegar. Muy poco atractivo, lo vi demasiado grande ya para
la necesaria concentración o generación de expectativa que tiene que tener un candidato presidencial que quiera tener chance, ¿no? Que no vaya a testimoniar. Bueno, se viene un verano que, como todos los veranos en Argentina, no son veranos así que no pasa nada, digamos. Se espera un verano, siempre pasan cosas, ¿no? Parece. Espero que no suceda. Los chinos van a decir que va a ser un verano interesante, ¿no? Es una maldición china, dice, ¿sí? Vas a vivir tiempos interesantes. Claro, una palabra polisémica. Claro. ¿Qué quiere decir interesante, no? Yo creo que lo tienen más cruzado por los intereses que por prestarle atención, ¿no? Bueno, gracias Lucio por estar acá. Un gusto, Rodolfo Mancini. Lucio Huberman aquí en Final Abierto, como en otras veces, haciéndonos un gran aporte, una gran síntesis de este momento político y por supuesto trayéndonos su conocimiento personal del personaje principal que hoy emerge en la política argentina, que es Jorge Capitanich. Nos lo contó Lucio Huberman aquí en Final Abierto. Los invitamos a disfrutar de este programa y seguramente de repeticiones de distintos programas que pudimos hacer durante el año, que se van a dar en el verano que viene. En marzo, abril nos estamos reencontrando en lo que ya será nuestro cuarto ciclo en el año 2014. Muchas gracias.